Medusa, el mito más cruel de la antigua Grecia. Imagina una mujer tan hermosa que los dioses no podían dejar de mirarla, pero que terminó convertida en un monstruo con serpientes en lugar de cabello y una mirada capaz de transformar a cualquiera en piedra. ¿Cómo alguien pasó de ser admirada por todos a convertirse en uno de los seres más temidos de la mitología griega? Hoy vas a descubrir el oscuro secreto detrás de la historia de Medusa, un mito tan cruel que sigue causando escalofríos miles de años después. La historia de Medusa no es solo la de un monstruo, es también la de la injusticia, la envidia y el poder de los dioses que jugaban con los mortales como si fueran piezas de ajedrez. Su mito ha sobrevivido en templos, esculturas y pinturas, pero lo que pocos saben es que detrás de esas serpientes y de esa mirada de piedra se esconde una tragedia humana. Una historia de belleza castigada y de poder divino que arrasó con todo a su paso. Si te gusta este contenido, suscríbete y comparte. Sigamos. La mayoría cree que Medusa siempre fue un monstruo, pero eso no es cierto. Al inicio, Medusa era una joven sacerdotisa en el templo de Atenea. Su belleza era tan impactante que incluso los dioses desviaban la mirada para contemplarla. Pero ese mismo don se convirtió en su condena. Porque en el Olimpo, la belleza y el poder no siempre eran bendiciones. A veces eran una sentencia de muerte. ¿Cómo llegó Medusa a transformarse en el símbolo del horror y qué papel jugaron los dioses en su cruel destino? Para entenderlo, hay que sumergirse en los mitos más oscuros de la antigua Grecia. En la mitología griega, Medusa era una de las 3 gorgonas. Sus hermanas eran Esteno y Euríale, criaturas inmortales, pero Medusa era distinta. Ella era la única mortal. Desde pequeña, Medusa fue reconocida por su hermosura. Su piel era clara como el mármol, su cabello largo brillaba como oro al sol, y sus ojos tenían un fulgor que atrapaba a cualquiera. Los poetas decían que verla era como mirar un amanecer eterno. Medusa decidió consagrar su vida como sacerdotisa en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica. Ese papel implicaba un voto de castidad. No podía estar con ningún hombre, ni con dios alguno. Y durante un tiempo, su vida estuvo marcada por la devoción y la disciplina. Sin embargo, su belleza empezó a ser un problema. Cada visitante del templo quedaba maravillado. Los rumores de su hermosura llegaron incluso al Olimpo, y los dioses, conocidos por sus pasiones descontroladas, no tardaron en fijarse en ella. Uno de ellos fue Poseidón, el poderoso dios del mar. Él no estaba acostumbrado a recibir un no por respuesta. Para Poseidón, la belleza de Medusa era un desafío. Lo que sucedió en el templo tiene varias versiones. Algunos mitos dicen que Poseidón la sedujo, otros que la atacó brutalmente dentro del mismo santuario sagrado. Cualquiera que haya sido el caso, Atenea se llenó de furia, pero no contra Poseidón, sino contra Medusa. Y aquí está la crueldad del mito. En vez de castigar al dios que había roto la pureza del templo, Atenea castigó a la víctima. Transformó a Medusa en un ser monstruoso. Sus hermosos cabellos dorados se convirtieron en serpientes venenosas que nunca dejaban de retorcerse. Sus ojos se cargaron de un poder oscuro que petrificaba a cualquiera que los mirara, y su piel adquirió un tono verdoso repulsivo imposible de confundir con la joven que había sido. Lo que antes era símbolo de belleza se convirtió en sinónimo de terror. Medusa fue expulsada, marginada y condenada a vivir aislada en una cueva en los confines del mundo. Su tragedia fue doble. Perdió su humanidad y perdió su lugar en la sociedad. Pero ¿qué había detrás de este castigo tan desproporcionado? Aquí es donde la historia revela los oscuros juegos de poder del Olimpo. Atenea, diosa de la sabiduría, también era una deidad orgullosa, incapaz de tolerar que alguien, incluso una mortal, llamara más la atención que ella en su propio templo. Para Atenea,
Medusa era un recordatorio incómodo de que la belleza puede desafiar incluso a los dioses. Y los dioses, en la mitología griega, no aceptaban desafíos de simples humanos. La metamorfosis de Medusa marcó un antes y un después. Pasó de ser admirada a ser temida. Y con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de horror. En las historias contadas por los griegos, ella dejó de ser vista como víctima y fue reducida al papel de monstruo, un enemigo al que había que vencer. Pero la historia no se detiene ahí, porque si algo caracteriza a la mitología griega, es que cada tragedia abre la puerta a una nueva, y el destino de Medusa estaba a punto de cruzarse con el de un joven héroe, Perseo. Antes de llegar a ese momento, vale la pena entender qué representaba Medusa en la cultura griega. Su imagen, aunque aterradora, empezó a usarse como símbolo de protección. Paradójicamente, lo que todos temían también servía como defensa contra el mal. Guerreros colocaban la imagen de su rostro en escudos, armaduras y templos. La lógica era simple. Si ella podía petrificar con la mirada, su símbolo ahuyentaba a enemigos y malos espíritus. Medusa, sin quererlo, se transformó en un ícono ambivalente, monstruo para unos, guardiana para otros. El mito de Medusa también encierra una metáfora poderosa: la injusticia de culpar a las víctimas. Atenea no castigó a Poseidón, sino a Medusa. Ese detalle refleja una realidad amarga que no solo existía en la mitología, sino también en la sociedad griega. El poder siempre caía sobre los más vulnerables. Algunos poetas, como Ovidio, narraban la historia con un tono trágico. Para él, Medusa era un ejemplo de cómo la belleza podía ser una maldición. La hermosura que todos envidiaban terminó siendo la causa de su destrucción. Esta idea resonaba profundamente en un mundo donde la envidia y la competencia estaban presentes en todos los niveles, desde el Olimpo hasta las polis griegas. Pero lo más perturbador de la historia es que Medusa, aún convertida en monstruo, mantenía un aire de tragedia. Porque al mirarla, lo que uno veía no era solo un rostro espantoso con serpientes venenosas. También era el eco de la joven que alguna vez había sido una sacerdotisa pura, devota, convertida en monstruo por decisiones que no fueron suyas. Y ahí está la paradoja de su mito. Medusa daba miedo, pero también inspiraba compasión. Era una figura trágica que obligaba a pensar en la injusticia de los dioses y en la fragilidad de los humanos frente a ellos. Hasta aquí, ya tenemos el contexto de cómo Medusa pasó de ser humana a convertirse en una de las criaturas más temidas de la mitología. Pero la historia está lejos de terminar. El siguiente capítulo de su tragedia llegaría con la intervención de un héroe que buscaba gloria y cuyo destino estaba escrito: Perseo. El nombre de Perseo aparece como un rayo de destino en la vida de Medusa. Perseo no era cualquier mortal. Era hijo de Dánae y, según el mito, nieto del rey Acricio de Argos. Su nacimiento ya estaba marcado por la tragedia y la profecía, porque un oráculo había advertido que Acricio moriría a manos de su propio nieto. Por miedo, el rey encerró a su hija Dánae en una torre de bronce, pero ni siquiera ese encierro detuvo a los dioses. Zeus, el padre de los dioses, la visitó en forma de lluvia dorada y la dejó embarazada. Así nació Perseo, un héroe destinado a grandes hazañas, pero también a cargar con un destino sangriento. Cuando Perseo creció, fue manipulado por el rey Polidectes, un gobernante ambicioso y cruel que deseaba casarse con su madre. Perseo, defendiendo el honor de ella, desafió a Polidectes, y el rey ideó una forma de deshacerse del joven. Le encargó lo que parecía una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. Nadie regresaba vivo de un encuentro con ella. Su mirada convertía en piedra hasta al más valiente, y su guarida estaba custodiada por sombras, serpientes y un silencio que helaba los huesos. Perseo sabía que no podía hacerlo solo, y en la mitología griega, cuando un héroe debía cumplir una misión imposible, los dioses intervenían. Atenea y Hermes se pusieron de su lado,
quizás porque ambos veían en él una oportunidad de equilibrar la balanza del destino. Atenea, irónicamente, la misma diosa que había castigado a Medusa, le entregó un escudo pulido como un espejo. Hermes le dio una espada afilada y reluciente. Además, Perseo obtuvo unas sandalias aladas que le permitirían moverse con rapidez, un casco que lo volvía invisible y una bolsa mágica, el quibisis, para guardar la cabeza de Medusa sin riesgo. Con estas armas, Perseo emprendió el viaje hacia el fin del mundo conocido, donde Medusa vivía exiliada junto a sus hermanas gorgonas. La travesía misma ya era un desafío. Perseo tuvo que encontrar primero a las Grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente. Estas criaturas sabían el camino hacia la guarida de Medusa. Con astucia, Perseo les robó el ojo mientras lo pasaban de mano en mano, y solo lo devolvió cuando le revelaron el secreto. Así logró llegar a la morada de la Gorgona. El lugar donde vivía Medusa era tan aterrador como su fama. Se decía que la entrada estaba rodeada de estatuas de piedra, restos de hombres y héroes que habían intentado matarla y que habían caído en la trampa de su mirada. Imagínate caminar por un terreno lleno de figuras inmóviles, con expresiones de terror congeladas para siempre. Cada roca era un recordatorio de lo que podía pasar si cometías un error mínimo. Y allí estaba Medusa, no como una bestia rugiente, sino como una criatura condenada a la soledad. Sus cabellos de serpiente siseaban en la oscuridad, y su respiración se escuchaba pesada, como la de alguien que había aprendido a vivir odiada y temida. Hay que imaginar ese momento. Perseo frente a una mujer convertida en monstruo, no por elección, sino por castigo. Una mujer que en algún punto todavía conservaba la memoria de haber sido hermosa, adorada y libre. Perseo sabía que no podía mirarla directamente, así que usó el escudo como espejo, avanzando con pasos firmes pero calculados. Cada segundo era vital. Si cometía un error y cruzaba su mirada con la de ella, acabaría como una estatua más en la cueva. Con un movimiento preciso y veloz, Perseo levantó la espada que le había dado Hermes y la dejó caer con fuerza. La cabeza de Medusa rodó al suelo y en ese instante ocurrió algo sorprendente. De su sangre nacieron 2 criaturas. Una era el gigante Crisaor y la otra, Pegaso, el caballo alado que se convertiría en símbolo de libertad e inspiración para poetas y guerreros. El nacimiento de Pegaso es una paradoja en sí mismo. De la muerte de una mujer castigada, surgió uno de los seres más bellos de toda la mitología griega. De la tragedia, surgió la esperanza. Perseo, sin perder tiempo, guardó la cabeza en la bolsa mágica para no arriesgarse a mirarla. El héroe sabía que la verdadera prueba no era solo vencer a Medusa, sino regresar con su cabeza. Y en el camino de vuelta, su nueva arma le permitió enfrentar enemigos aún más grandes. Por ejemplo, en el regreso, Perseo se encontró con el titán Atlas, condenado a sostener el cielo sobre sus hombros. Cuando el titán se negó a darle refugio, Perseo utilizó la cabeza de Medusa y lo convirtió en piedra. Así, según la mitología, Atlas se transformó en la cordillera que hoy lleva su nombre en el norte de África. Pero quizás, la escena más famosa ocurrió cuando Perseo llegó a Etiopía y encontró a Andrómeda, la hija del rey Cefeo, y la reina Casiopea. Ella estaba encadenada a una roca como sacrificio a un monstruo marino. Casiopea, su madre, había ofendido a los dioses al decir que su belleza superaba la de las Nereidas, las ninfas del mar. Como castigo, un monstruo marino devastaba la región, y la única forma de apaciguarlo era entregar a Andrómeda. Perseo, al verla, no dudó en intervenir. Con la cabeza de Medusa, petrificó al monstruo marino y liberó a Andrómeda, quien más tarde se convertiría en su esposa. Así, la tragedia de Medusa, su transformación y su muerte, terminaron sirviendo para que un héroe obtuviera gloria, amor y un lugar eterno en las estrellas. Lo irónico es que, mientras Perseo recibía honor y fama, la figura de Medusa quedaba reducida a la de un monstruo vencido,
Nadie recordaba ya que había sido víctima, que había sido castigada injustamente. Su historia era contada como la de un obstáculo que un héroe había superado. Una cabeza cortada que servía como arma en manos de otro. Pero aún después de muerta, Medusa seguía siendo poderosa. Atenea colocó su cabeza en el centro de su escudo, el égida, convirtiéndola en un símbolo de protección y de poder divino. La imagen de Medusa, la Gorgona, se multiplicó en templos, monedas y armaduras. Y así, su rostro aterrador quedó grabado en la memoria colectiva de los griegos, y más tarde, de toda la humanidad. Lo más inquietante es que la figura de Medusa no desapareció con el tiempo. Pasó de ser un mito a convertirse en un símbolo cultural. En Roma, en el Renacimiento, en la Edad Media, en cada época se reinterpretó su imagen. A veces como monstruo, otras como víctima, otras incluso como una figura femenina de resistencia frente al poder masculino. Y aquí es donde la historia de Medusa deja de ser solo un cuento antiguo y se convierte en un espejo de preguntas que todavía nos hacemos hoy. ¿Por qué castigamos a las víctimas? ¿Por qué glorificamos a los héroes sin cuestionar lo que destruyen para conseguir su fama? ¿Y cómo un mito tan cruel ha logrado sobrevivir más de 2000 años en el imaginario humano? El mito de Medusa no terminó con su muerte. Al contrario, comenzó a crecer y a tomar nuevas formas. Su cabeza, convertida en arma de los dioses, se volvió un símbolo de poder y protección. Guerreros griegos pintaban su rostro en los escudos para infundir terror a los enemigos. En templos y edificios, su imagen aparecía tallada como amuleto contra los malos espíritus. Incluso en monedas. Su mirada congelada servía como recordatorio de que el miedo podía ser usado como herramienta de control. Pero detrás de esa imagen se escondía algo más profundo. Medusa representaba la mezcla de belleza y peligro, de atracción y repulsión. Era imposible mirarla sin sentir ambas cosas. Esa dualidad hizo que su mito se mantuviera vivo durante siglos, porque no era solo un monstruo, era una advertencia, un espejo de los excesos del poder. En la antigua Grecia, Medusa encarnaba la idea de que la belleza podía ser peligrosa. Una mujer hermosa podía ser admirada, pero también podía provocar envidia, celos y castigos divinos. Atenea castigó a Medusa, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque su sola existencia desafiaba el orden establecido. En ese sentido, Medusa no era un monstruo por naturaleza, sino una víctima del sistema de valores que gobernaba tanto a dioses como a mortales. Con el paso del tiempo, diferentes culturas reinterpretaron su mito. En Roma, los artistas la usaron como símbolo decorativo, pero también como amuleto de protección. Durante la Edad Media, su imagen se asociaba al mal, como una representación del demonio y de la tentación. Y en el Renacimiento, escultores y pintores como Caravaggio o Cellini volvieron a darle vida en obras que mezclaban el horror con la fascinación. Una de las representaciones más famosas es la escultura de Perseo, sosteniendo la cabeza de Medusa, creada por Benvenuto Cellini en el siglo XVI. Allí se ve al héroe triunfante, pero también se puede percibir la belleza aún presente en el rostro de Medusa, incluso en el momento de su muerte. Esa mezcla de horror y atractivo es lo que la convirtió en una figura imposible de olvidar. En tiempos modernos, Medusa ha sido reinterpretada de muchas formas. Para algunos, sigue siendo el monstruo clásico de la mitología, la criatura de serpientes y mirada mortal. Pero para otros, se ha convertido en un símbolo feminista, la mujer castigada por su belleza, la víctima transformada en villana. Su historia ha inspirado debates sobre poder, género y justicia, porque en ella encontramos el reflejo de cómo las víctimas suelen ser señaladas mientras los verdaderos culpables quedan impunes. Lo más poderoso del mito es que Medusa nunca desapareció. Se reinventó en cada época. Su rostro aparece en moda, arte, cine y literatura. Incluso la famosa marca de lujo Versace adoptó su imagen como logotipo, reforzando la idea de que la atracción y el miedo
pueden coexistir en un solo símbolo. Medusa es, al mismo tiempo, una advertencia y una inspiración. Una advertencia de lo cruel que puede ser la envidia y la injusticia, y una inspiración para quienes ven en ella la resistencia contra un destino impuesto. El clímax del mito no fue solo la decapitación de Medusa, sino todo lo que ocurrió después. Su muerte dio lugar al nacimiento de Pegaso, símbolo de libertad y creatividad, y a la gloria eterna de Perseo. Pero también dejó un legado que resonó en la historia. La cabeza de Medusa convertida en un objeto de poder absoluto. Es interesante pensar que, aunque fue víctima, su poder nunca pudo ser destruido. Ni siquiera la espada de Hermes o el escudo de Atenea acabaron con su influencia. Su fuerza siguió viva, petrificando enemigos, protegiendo templos y desafiando a todos aquellos que se atrevieran a mirarla. Ese es el verdadero momento clave. Comprender que Medusa, aún derrotada, nunca desapareció. Su mito sobrevivió porque representaba algo que ni los dioses ni los héroes podían borrar. La huella del sufrimiento convertido en símbolo eterno. Conclusión, resumen. La historia de Medusa es una de las más crueles de la mitología griega, no solo porque describe a un monstruo capaz de aterrorizar con la mirada, sino porque revela la injusticia de los dioses. Una joven hermosa, devota y pura fue castigada por un crimen que no cometió. Fue víctima de Poseidón y castigada por Atenea, transformada en algo que nunca quiso ser. Su tragedia refleja cómo funcionaban los mitos griegos. No siempre había justicia, ni para los héroes, ni para las víctimas. Los dioses actuaban movidos por celos, orgullo y capricho, y los humanos eran las piezas que sufrían las consecuencias. Medusa pasó de ser un símbolo de belleza a ser un símbolo de terror, pero también de resistencia. Aunque la historia la redujo a la imagen de un monstruo vencido, su legado demuestra que incluso en la derrota, la memoria de una víctima puede convertirse en algo más grande que el propio mito. Hoy, cuando vemos su imagen, no solo pensamos en serpientes y en miradas que petrifican. Pensamos en lo injusto que puede ser el poder, en lo cruel que puede ser castigar a quien menos lo merece. Medusa es, en esencia, el recordatorio de que incluso en la mitología, las víctimas también tenían voz, aunque esa voz estuviera cubierta por siglos de miedo y silencio. Suscríbete y descubre historias sorprendentes que tenemos para ti.